Muchas gracias a quienes son fieles y están siguiendo esta serie de entrevistas del Club de Ideas y el diario 5 Días, la televisión también 5 Días, que hemos dado en llamar conversaciones presidenciales. El Paraguay a partir del 2028. Es una serie de entrevistas a candidatos, precandidatos, mejor dicho, a quienes ya han sido presidentes de la República del Paraguay, a algunos que han sido también candidatos y no han llegado a la presidencia. Es decir, un análisis crítico, esperanzador, muchas veces, con relación a aspectos políticos de la vida política, económica, social, geopolítica, histórica del Paraguay. En el 2017 ya se hizo el diálogo estructurado similar al que estamos haciendo hoy. Y en aquella ocasión participaron Carlos Mateo Valmelli, Enrique Riera, Mario Ferreiro, Mario Abdo Benítez, que después salió electo presidente, Rafael Filisola, participé yo mismo, participó también Amílcar Ferreira, acá está. Y salió un libro. Este libro, que acá coloco, era La historia del futuro, el Paraguay a partir del 2018. Y bueno, estamos repitiendo esto. En esta ocasión lo habíamos hecho en el World Trade Center. Y ahora vamos a ver si lo hacemos acá en la Milla de Oro o en algún salón de prestigio de Asunción, para conversar sobre si el Paraguay es o no es un país portador de futuro y cuál es el sueño paraguayo. Porque no es que los Estados Unidos nomás tendrían que tener su sueño americano, como le llaman ellos. ¿Cuál es el sueño paraguayo? ¿Cuáles son esas hipótesis sobre el futuro que tienen raíces en el pasado que hacen la cabeza de los paraguayos? ¿Y quién mejor que un expresidente de la República para conversar al respecto? ¿Cuáles son las hipótesis, repito, sobre el futuro, los supuestos que podría tener un patrimonio nacional como ya es un expresidente de la República? Yo viví muchos años en Brasil y hablé con Fernando Enrique Cardoso, me ayudó en mi tesis de maestría, y él me decía, yo soy un activo de la nación, me decía, yo soy un activo de la República, y me recibió, yo como estudiante extranjero. Entonces hoy, con esta introducción, le saludo al doctor médico Federico Franco, que fue presidente de la República. Buenos días, doctor Federico Franco. Buen día, doctor Víctor Raúl. Añuá, Cacuajá, Mamá, Capizá, Ñanderendúa, Ñanderezá, Tele, Aipo, Podcast, Rupivé. Exacto, este es un podcast Rupivé. Ya Ñambo Guatajanguá con Ñaneretá, Tenonderango, Chero y Mitacuri. Sí, señor. Ese es mi objetivo y ese creo que es el tuyo. Vamos directo a los bifes, doctor Federico Franco. La pregunta ya la hice en la introducción. El Paraguay es un país que le puede decir a su gente, a partir de su liderazgo político, somos portadores de un futuro grandioso para ti, paraguayo y paraguaya. Va a entender, doctor. Señor dedo, mira donde ni nada por anduya. Hace esa ponas, hermano, ponas donde esa Paraguay, se está correcta tambujera, ni está lo mitad, a me Emila, charla, a presentar los números ya por la mitad, Ecuador, España, sí. Los números macroeconómicos de Paraguay son sólidos, nosotros nos envidian, sí. Nos envidian. Deuda externa, a pesar de que hoy tenemos casi 40% de nuestro PIB de deuda, sin embargo todavía es una deuda razonable. Tenemos una gran reserva internacional, ahora nos dimos cuenta que somos menos paraguayos. 6, y creíamos que era 8, somos 6.3, 6.4 millones nomás de habitantes. Sí. Entonces, campeón del mundo en producción de energía hidroeléctrica limpia, renovable, campeón del mundo en exportación de azúcar orgánica, tercer lugar en la flota de bandera para aguas de río, somos cuarto país de soja, quinto, sexto de carne, tercero de aceite de soja. Los números de Paraguay son números extraordinarios. Si vos te pones a ver
la situación económica que tiene Paraguay y el crecimiento. Paraguay va a ser el país que más va a crecer después de la Argentina en este 2025. Con este aditamento, Sí. la Argentina no hizo 1 centímetro de obra pública en lo que va del año. Y probablemente no lo haga en lo que resta de este semestre. Entonces, se reducen los gastos, está muy bien, pero no hay inversión. Acá nosotros seguimos invirtiendo. Después vamos a ver la calidad de la inversión. Claro. Este país que tú nos cuentas y cuando estuviste como presidente, yo tengo una hipótesis que te quiero exponer y es la siguiente. El poder real está en la política, está en el Palacio de Gobierno. Mírase acá un secreto presidencial que hoy lo haremos público. O mandaba la presidenta de la Paraguay. Por supuesto. Por lo menos ¿dónde? Por supuesto. No, está, es a la presidenta mandada. Y que tú no está y Santiago Peña. Se demoraba, no mandáis. Pero fuera de Santiago Peña, que infelizmente está secuestrado políticamente hablando, el presidente de la República es el presidente el que tiene que marcar el ritmo. Vos tenés la macroeconomía, sí, y tenés el corazón. Sí. El corazón es el que bombea. Sí. Y dentro del corazón vos tenés una estructura que se llama marcapasos. El que marca el paso de la actividad, de la economía del cuerpo humano, es el corazón. Y de la misma manera el que marca el paso de la economía paraguaya y del desarrollo social y de todos los proyectos es el presidente de la República. Y la sede del ejercicio del poder está en el Palacio de Francisco Solano López. Y bueno, eso es lo que tú me dices y probablemente en tu caso fue así. Pero hoy se dice, y el chat de Lalo nos cuenta, Mo y la poder. Pero vos me preguntaste en forma general. Yo te aclaré que con el presidente Peña podemos hacer un punto aparte, pero vos ves los otros presidentes y el presidente que estaba de turno tenía gran poder, gran capacidad de decisión. Ningún presidente puede ceder el poder de la manera peligrosa en que está cediendo Santiago Peña Palacios. ¿Quién es el presidente hoy en Paraguay? Horacio Cartes. Concretamente. Pero de Coricuada por una vez, güey. No, por algo ese cámara mañana cámara. Ajá, es la omandada, la tendotaja y a Oscar Nicanor Duarte Frutos, Horacio Manuel Cartejara. Y en estas condiciones, llegamos ya al 2028, estamos cerca. Una pregunta para... Sí. Porque el médico pues es mucho subjetivo, pero tiene que tener también objetivo. Subjetivo es lo que yo pienso, lo que yo creo. Sí. Y objetivo es lo que se ve, lo que se percibe. O sea, ya no puede haber duda de eso. Sí. ¿Conocés vos algún caso en la historia mundial que alguna persona, en el caso de Horacio Cartes, haya lanzado anticipadamente, a menos de un año de ejercicio del poder, quién va a ser el próximo candidato a presidente de la República? No conozco. Bueno, ahí tenés un elemento. En segundo lugar, los desplantes que le hace públicamente Horacio Cartes a Santiago Peña. Y en tercer lugar, yo creo que ningún vicepresidente de la República fue a despachar a Muru Villarroga. Esa es la residencia del presidente de la República. No creo que ningún vicepresidente se haya ido al Palacio de López a despachar en Palacio de López. ¿Vos fuiste vicepresidente también? ¿Nunca te ibas? 280 días que viajó Fernando Armindo Lugo Méndez. Jamás se me ocurrió ir a despachar en el Palacio. Despachaba desde tu oficina de esa esquina. Y ahí radica el poder. Ahí a Luis XIV, el Estado soy yo. Donde vos estás, vos tenés que ejercer. En ausencia del presidente de la República, constitucionalmente, el que asume es el vicepresidente. Sí. Pero tendría que quedarse ahí. Y además, jamás, nunca, ningún vicepresidente hizo lo que hizo Pedro Manguía Liana, acicateado por Horacio Manuel Cartejara. Destituir a un alto funcionario de Yacyretá y destituir a un viceministro de Educación. Podemos discutir después si está bien o está mal, claro, pero nunca se hizo. Claro, es inédito. La gente dice, el poder está donde la gente cree que está. La gente cree que el poder no está luego en el Palacio de López ni en Muru Villarroga. Y dice que está en la calle España. Y pero y cuando ya lo mitad y pero rayos o de orejores ni mongetar lo mitad mango y jabe te jabe y cuando paitemos lo mitad. Todo el mundo sabe, eso no es ningún secreto. Bueno, si existe entonces un mandato por encargo, presidencia por encargo, y al mismo tiempo yo anoté acá
estructuras paralelas que gobiernan el Paraguay hoy, como la prebenda, los pactos empresariales, las estructuras paralelas como la narcopolítica. Y llegamos al 2028 que te estaba por preguntar. ¿Qué va a pasar en el 2028? ¿Cuál es tu pronóstico? Mira, yo muchas cosas hice en mi vida, pero lo que nunca pude hacer es futurología. Ahora, lo que yo voy a hacer y me voy a ocupar de eso, no solamente preocupar, Sí. es porque alguien de la oposición llegue al gobierno y pueda gobernar el Paraguay para beneficio de todos los paraguayos. Perfecto, muy buena respuesta. ¿Qué debe dejar de acontecer en el Paraguay para que haya un cambio transformacional? Si tú te sentaras con el próximo presidente y es de la oposición, a lo mejor te van a llamar luego dentro de un consejo de notables. ¿Qué vos le dirías? Peaña eliminara. ¿Te acordás que Milei, viendo mal, él hizo así un organigrama guay? Afuera, coa, ñanojeta, coa, cero, coa, afuera. ¿Cuáles serían los post-it que vos le dirías? Viste que vos tenés que tirar así el papelito ese. Va a ender la enojeara. O ñanojera. Y bueno, yo en primer lugar... ¿Qué cortarías de raíz? Apoyteme. Yo quise hacer, pero no pude, por ejemplo, eliminar el INDERT. El INDERT es una estructura demasiado clientelista, pesada, adiposa, prebendaria, en donde tiene mucho poder el presidente del INDERT y puede vender tierra. Vos sos intendente, querés vender un predio municipal y si es del dominio público tenés que hacer una desafectación de la ley. Si es del dominio privado municipal necesitas el requerimiento de tu junta. Si sos gobernador, lo mismo. Si sos presidente de la República y te piden un predio, vos tenés que enviar al Congreso. En cambio, vos sos presidente del INDER y podés hacer lo que quieras con la tierra. Yo no sabía eso. Claro, creo que el INDER debe ser eliminado. ¿Y a dónde llevaría eso? Yo le elevaría como una dependencia, como una dirección del Ministerio de Agricultura, donde nomás luego siempre tuvo que estar. Porque eso pretexto de IBR. El tema de la tierra pública, mi querido Víctor Raúl. 1883. Bueno, ¿y quién fue? Bernardino Caballero. Y la historia, Guri. Bernardino Caballero, Gañasco, Melgarejo y Genes. Vendió el 92% de la tierra pública. Y no solamente vendió el 92% de las tierras públicas a capitales extranjeros, como por ejemplo la Mate Laranjeira, como por ejemplo Barte, como por ejemplo Carlos Casado, sino que se adjudicó él. ¿A Pico? Claro, la industrial paraguaya. A él la presidente, Guri. A él la presidente, a Omoíla Gemireco, Acame, a Yeguila otro la y socio, presidente general Escobar. Patricio Escobar, 92% de la tierra vendió. Y además institucionalizó el Mensú. Que después fue, que hasta hoy hay. Hasta hoy hay. Pero el ¿quién Mensú fue? Es urbano hay hoy. No, hay que limitar el salario mínimo del presidente. Bueno, pero Mensú. Pero sigamos. Mensú viene de la palabra mensualero. Pero sigamos. Pero fueron explotados. Sí. Y el capital privado vino y explotó al pueblo paraguayo. A tal punto que Rafael Barret y otros dijeron que el paraguayo, el campesino, es paria en su patria. No es poca cosa. Entonces el problema de la tierra es un problema complicado, delicado, que no puede estar a cargo de una persona. Tiene que estar en todo caso al presidente de la República, al Consejo de Ministros y al ministro de Agricultura, porque es transversal. No es solamente que vos tenés que darle tierra a Pedro, Jorge, Andrés. ¿Quiénes son los que se beneficiaron con la tierra en el Paraguay? Los militares, los amigos, los parientes. 8 millones de hectáreas, dice Stroessner. Stroessner 12. 12. Carlos Pastore. O regalar lento, presidente. Y le dio, so pretexto de que vos hayas terminado tu formación militar, te daba tierra a vos, Víctor Raúl. Pero en realidad el que recibía la tierra era el coronel, el general, el que estaba ahí. Entonces se llama Pedro, Jorge, Andrés, Juan, Ernesto, ¿ves? Pero en el fondo yo juntaba todo eso y me quedaba con una cantidad de hectáreas. ¿Ves la cantidad de tierra que se dio en el Chaco? ¿Quiénes son los grandes beneficiados de la tierra en el Paraguay? La trilogía, Partido Colorado, Fuerzas Armadas, Gobierno. Volviendo al pasado, porque yo sé que vos sos un estudioso de la historia y muchas de las cosas que hoy existen, la gente tiene que saber que comenzaron hace mucho. Las raíces del poder en el Paraguay
se pierden no en la historia, en lo que no nos cuenta la historia. Estamba, cuando llamamos uy, P. Bernardino Caballero ya puede acudir entre el 83 y el 86 del siglo antepasado. Esta es de Estamba historiadores fuera, un votado de San Juan lo mitad, y periodo liberal por la Constitución. Entonces, lo que ocurrió, imagínate este escenario, 15 de agosto de 1869, 3 días después de la batalla de Piribebuy, se instala el Triunvirato y se instala en Asunción. Ahí está Rivarola, está Loizaga y está Díaz de Bedoya. Y cuando ellos se instalan, proponen el cambio de la Constitución. ¿Y cómo le llaman a esta época? Periodo liberal. Pero, y te pregunto, vos que sabes mucho, sí, y ahí que nos está viendo el patrón también, sí. ¿Se puede llamar liberal a un periodo donde no se le elegía al presidente de la República? Esa constitución no. ¿Dónde está la libertad? Esa constitución no permitía la elección del presidente de la República. Sí. Entonces, ¿por qué se llama liberal? Para tapar lo que hicieron Cándido Vareiro, Jovellanos, el empréstito de Londres. Trajeron 2 millones de libras esterlinas. ¿Sabes cuánto llegó al Paraguay? No. Menos de 250.000 libras esterlinas, compañero. Menos de 250.000 libras esterlinas. El ferrocarril, vendieron la tierra de Carlos Casado, vendieron los yerbales, institucionalizaron el mensú, vendieron el 92% de la tierra pública y le dicen era liberal. Por favor, yo creo que la historia es la historia oficial contada por el Partido Colorado y con el apoyo de algunos que nunca tuvieron nada de historiadores, como es el caso de Juan Eoleari, que escribía muy bien, era un gran prosista, era un gran poeta. Publicista era. Publicista, si querés, pero no tenía conocimiento de historia. Entonces no cuentan una historia que realmente no refleja la realidad, pero es la historia oficial del gobierno. Claro, claro. Me puse a pensar la otra vez leyendo historia el tema Caballero. Él era, viste que nosotros nos enojamos todo porque hay gente que salió de un banco y se fue ya al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Después se fue al Banco Central. Sí. Después accionista de un banco digital lento. Igual, ¿vamos a ver? Sí, sí. Bueno, ese le llaman puerta giratoria. Puerta giratoria. Bueno, pero a mí me cuentan que el Caballero de mañana se iba al Palacio y de tarde se iba a la Industrial Paraguaya a la reunión del directorio. Pero hubo tan liberales así. Te voy a preguntar un poco. Sí, Juan Bautista Gaona. Juan Bautista Gaona. Claro, por supuesto. Juan Bautista Gaona integró el directorio de la Industrial Paraguaya. La Industrial Paraguaya. Sí. Y era presidente. Y era del Banco Mercantil también, al mismo tiempo. Ese era triple presidente. No. Vamos a irnos por parte, como dice ya el extribador. La Industrial Paraguaya fue una sociedad formada por Bernardino Caballero, decís bien, Escobar y entre José II de Cud, y también estuvo, Gaona. Yo reconozco Juan Bautista Gaona, que fue el primer presidente en la transición en la revolución de 1904. Sí, señor, 1904. Sí, señor, correcto. Pacto de Pilcomayo. Sobre el pacto de Pilcomayo en el acorazado El Plata. El Plata era. El acorazado El Plata. Bueno, se produce la Industrial Paraguaya, se capitaliza, se consigue plata argentina, después plata francesa, va creciendo y la Industrial Paraguaya se quedó con las mejores tierras de la parte noreste de la región oriental. Departamentos de Canindeyú, Alto Paraná, parte de Caguazú, parte de San Pedro y parte de Amambay. Así se quedó este tema. Entre ellos la mayor parte de la propiedad que Francisco Solano López le otorgó sin costo a su amante Madame Lynch, a nombre del vicepresidente Francisco Sánchez, porque López estaba en guerra, entonces el vicepresidente fue el que firmaba el decreto para que se le dé a la mujer de Francisco Solano López. Volviendo al tema, sí. Tu pregunta va a si estaba integrado. Esa Industrial Paraguaya después tuvo un banco que se llamaba Banco Mercantil. Entonces son dos estructuras diferentes. Por un lado la Industrial Paraguaya y por otro lado el Banco Mercantil. Pero era lo mismo que Bueno y que Bueno S.A. o Bueno Group o Bueno... Go Holding, fuera. Go, exacta. O sea que por eso es que la gente que nos está viendo y viendo por Andú va a ver doctor Víctor de historia con Franco de Borrero y va a hacer hoy. Probablemente dirá la gente. Pero vuelvo a repetir, todo lo que hay hoy sí se repite. Ya existió. Sí, se repite. Ya existió. Se repite. O sea que esos hábitos sociocomportamentales
anómalos dentro de un capitalismo de secuaces, yo le llamo cronicapitalismo, ya existía. Pero bueno, Obama ve al año de historia, quiero entrar en un tema ahora que siempre le quise preguntar al doctor Federico Franco y nunca pude. Hoy pues estamos en un momento geopolítico delicado. Dice Neil Ferguson, mi profesor de cabecera, a quien lo veo gratis en YouTube, que estamos en una tercera guerra mundial y una especie de segunda guerra fría. Pensábamos que se acabó esa ideología derecha-izquierda, bla, 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 pero volvió. Lo trajo Milley, lo trajo de nuevo en Europa Meloni y demás deudos. Y Argentina está Milley, allá está, esa era Cocaray, Trump. El Partido Liberal. El Partido Liberal y el doctor Federico Franco. Oye, posicionar ideológicamente. Porque el Partido Colorado se apropió supuestamente del agrarismo, de estar a favor de los pobres, en el discurso, ¿verdad? Pero llegó hablando de acá está, posicionamiento ideológico. Por lo menos Federico Franco se posiciona. Ahí están de vez, doctor. Extrema derecha, humanismo, de la derecha, centro derecha, centro izquierda, progresismo, extrema izquierda. El Partido Liberal es filosófica, doctrinaria, económicamente un partido de centro. De centro. Sí, señor. El espectro político, como decía, es muy amplio, es un abanico. Tenés la extrema izquierda, los gobiernos márxico-mulenich-trotistas, tenés centro izquierda, que son los gobiernos socialistas, tenés centro, donde está el Partido Liberal y la democracia cristiana, y tenés los partidos conservadores de derecha, que son los partidos republicanos de los Estados Unidos o el Partido Conservador británico, y después tener la extrema derecha, que son los gobiernos nazi-fascitotalitaristas. El Partido Liberal siempre, toda la vida ha sido un partido de centro, y a mí me produce taquicardia cuando escucho que yo soy liberal socialista. Para mí es incompatible. Claro. Sin embargo, siendo flexible, un tal Manuel Gondra, en el año 1906, 1908, aproximadamente durante el gobierno de Benigno Ferreira, ya había dicho que el liberal tiene que ser progresista. Juan Pablo II, en su documento de Santo Domingo, dice, avalado en la doctrina social del Reino Novarum del Papa León XIII, que la Iglesia tiene que tener una clara opción preferencial para los pobres. En ese sentido, el Partido Liberal, a través de sus gobiernos municipales, departamentales, y mismo en el periodo que yo estuve, las decisiones, la política que yo asumí como presidente de la República, se puede incluso interpretar como que fueron mucho más progresistas en los términos actuales que el que me precedió en el ejercicio de la presidencia. Claro. Y para terminar, yo creo que Samuel Huntington y Francis Fukuyama, hace tiempo, allá por el 50, el segundo y un poquito más tarde, Samuel Huntington por los 70, ya preconizaba que la guerra, tal cual como nosotros concebimos, de enfrentamiento con fusil, en una trinchera, ya no va a ocurrir más. Que va a ser una guerra moderna, la guerra cibernética, la guerra química, la guerra biológica. Y la guerra cultural, ¿no? Y la guerra, sí, la guerra cultural. Yo creo que hoy nosotros estamos asistiendo, al decir de Samuel Huntington, a una cuestión en donde volvemos a un control hegemónico que tiene Estados Unidos. Pero no va a pasar mucho tiempo, y vos que sos economista seguramente tendrás más asidero que yo, para presumir que en 15, 20 años Estados Unidos puede dejar de ser la primera potencia mundial, que va a perder, va a bajar al segundo lugar e incluso podría en no mucho tiempo también ocupar un cómodo tercer lugar. El mundo va cambiando, sí. Pero la doctrina, el principio liberal, tiene que ser claro. Defensa irrestricta a la persona humana y defensa a la propiedad privada, casi en forma sacramental. Está bien. Nosotros también decimos, y los colorados también dicen, de que ellos son pro mercado, pro capitalismo, pero la esencia del capitalismo es la propiedad privada. Y lo que peor anda en Paraguay es el catastro y el INDER. No. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué surge el Partido Liberal? Yo no conozco eso. El Partido Liberal surge como una protesta, como un desagravio
a los malos gobiernos que teníamos. Por eso yo insisto en el tema que no es era liberal. Esa es era colorada, gobierno colorado, primera parte, 1870 a 1904. Ellos tienen que asumir la responsabilidad. El Partido Colorado tiene que asumir la responsabilidad de Jovellanos, de Rivarola, de Juan Bautista Gil, de Bernardino Caballero, de Cándido Vareiro, de Escobar y González, Egusquiza, Morínigo, en fin, todos los que fueron presidentes de la República, Emilio Aceval, hasta el coronel Escurra, porque es responsabilidad de él. 34 años. ¿Y por qué se funda el partido? Básicamente por 4 motivos. Corrupción generalizada, empréstito de Londres, venta de tierras públicas a un precio regalado, le tenía un régimen de esclavitud a los campesinos con el tema del mensú. Ese es un estigma que va a tener que cargar el Partido Colorado. Y corrupción generalizada, venta de tierra pública, intromisión de las Fuerzas Armadas y fraude electoral. ¿Y el Partido Liberal por qué surge? El Partido Liberal es un partido revolucionario, es un partido progresista, es un partido que surge en protesta por estas situaciones, exigiendo la aclaración de estos puntos y el voto directo. Por lo tanto, esa constitución mal puede hacer en llamarse constitución liberal. Era una constitución donde tenía mucho más garantía respecto al periodo dictatorial autocrático que tuvimos con Gaspar Rodríguez de Francia y los López, casi 70 años de gobierno autocrático. Pero el Partido Liberal surge por eso. Y el Partido Colorado, en sensu contrario, surge para conservar el statu quo. Luego, el Partido Colorado es un partido conservador. Vinieron gente que le pusieron el nombre de agrarista, otro como Nicanor que le puso socialista humano, pero sigue siendo un partido conservador. Los más grandes integrantes de la élite paraguaya están todos dentro del Partido Colorado. Sí, eso sabemos. ¿Qué es la política para ti, doctor? La política es una vocación de servicio. La decía Mahatma Karamchand Mahatma Gandhi, me gusta la política, igual que me gusta Cristo, pero muchos cristianos apestan. La política es buena, algunos políticos podemos apestar, pero la política es un apostolado en el cual uno viene para servir a la ciudadanía. ¿Y qué hace con la realidad la política? ¿Mantiene o la debe transformar permanentemente? No, la política es ciencia y arte de lo posible. Vos tenés que revertir la situación. Si hoy se presenta a Víctor Raúl Benítez como un potencial candidato, porque tenés todo el derecho del mundo de ser, y manifestás que vas a continuar con el statu quo, lo más probable es que la gente sea indiferente contigo y no te dé un crédito de confianza. Si venís con un discurso a lo Milei y decís que va a hacer cambio y va a hacer grandes modificaciones, incluso con la motosierra, la gente eso es lo que quiere. La gente quiere escuchar algo diferente a lo que está viviendo. ¿Cómo puede estar contento la gente si seguimos entregando la soberanía de Itaipú y Yacyretá? ¿Cómo es posible que un país tan pobre vinieron la Triple Alianza contra nosotros en una guerra genocida, en una guerra de sometimiento al pueblo paraguayo? Morían 70, 80, 90 personas por día en Asunción después de la guerra del 70. No había población. 20% de la población es la que quedó viva después de la guerra del 70. Y estos mismos autores, Brasil y Argentina, uno no explota con Itaipú y otro con Yacyretá. Y resulta que nosotros decimos que parece que nos están hackeando. Jamás el Brasil, vos que sos de la Fundación Getúlio Vargas, necesitó hackear al Paraguay si los presidentes nomás luego estuvieron todos sometidos al Brasil y en su momento a la Argentina con Yacyretá. Una vergüenza lo que están haciendo. Entonces desde ahí comienza soberanía. Ve 50% de energía de Víctor. Vean de Yaguerú, ya tirar, ya Yaguerú, de energía, ya bomba, pues de gente fuera, y que tu Hawaii no joven, de familia fuera, de tambuere, trabajo de cabo. Ese es el compromiso. Segundo, salud. Yo estoy invitado mañana al acto de la inauguración de la Clínica Concordia, menonita. Una cooperativa. Hay 3 cooperativas grandes en el Chaco. La cooperativa Chortizer, que es de Loma Plata, Friesland, que es la cooperativa de Filadelfia, y la Neuland, que es de Boquerón. Arejota, igual. Ajata, si Dios permite. ¿A vos te gusta lo del Chaco? Me gusta el Chaco. Yo soy un enamorado del Chaco. Y invirtieron $6 millones. Tienen en el Chaco, para una población de cooperativa que no son más de 20
20.000 asociados, 20.000 habitantes. Trajeron, tienen tomógrafo, tienen resonador, trajeron un equipo para hacer cirugía de cerebro por radiación sin necesidad de corte. Y el gobierno de la República no tiene. Es una vergüenza el abandono de nuestro sistema de salud. Ayer murió una amiga a quien le tenía un gran aprecio, Nina, la hermana de la doctora Ovilda Ortega de Lambaré. Me llamó y me pidió para que se le traslade. Le llamé a la gente del servicio de ambulancia, no conseguimos, se complicó, entró a terapia, falleció. Ese es el nivel de nuestra salud. La gente tiene que hacer pollada, tiene que hacer hamburgueseada para cubrir los gastos. Ni pojapita de por y la centro de salud cuera veces, hermano. La educación es una vergüenza, los útiles escolares nunca llegaron. Se hipotaron que la internet averiguamigo, Pepe, hay por enero 2013, Araca, Eva Ore, redistribuí paite Paraguay, tuichacuepe, la útiles por no faltar la Paraguay, membuila, cuadernos, lápices, ojos, aguas, aprender escuela. ¿Cómo nosotros pudimos hacer en un periodo tan corto de tiempo? El tema de la merienda escolar, increíble en un país descentralizado constitucionalmente, que se concentre todo en donde justamente está un gobernador liberal. Le sacaron la posibilidad a los niños del departamento central que sigan teniendo su alimento para darle a Tadeo Rojas para que sea el próximo candidato a gobernador. La gente está opilapá, donde hay por ahí vengo la mitad, Víctor. La mitad va a votar, pero necesitamos un candidato que seduzca a la gente. O falta algo, ¿ve? O faltado, ¿ve? Anda y por ahí te oí, ¿ve? Oí. Muy bien. Hemos beumina se mava. Andé por ahí papá, por ejemplo, Senado, ¿ve? Mala, senador, cuera y Catú, ojola de presidente. Oye, Eduardo, ¿ve? Ya estuvo acá sentado. Bueno, está Eduardo, claro. Eduardo tiene muchas posibilidades. Vino Salín también a visitarme. Puede ser Salín, está Eduardo, está Salín. Sí. Ahí tenés dos probables candidatos dentro del Senado, ¿verdad? Y a lo mejor buscando puede tener otro. Está la doctora Katia también que se va a presentar. Está la doctora, eso ya es fuera del partido. Está Katia, está Prieto, ahora está le Prieto, quieren sacar. Le están jugando. Y hay gente, yo te iba a decir, a lo mejor me vas a decir que no. Pero ¿por qué vos no podés ser candidato? Llegó a llevar permiso, cero. Bueno, pero Icatún de Ñemonguetala de Mariscala o me de permiso, pero a mí gusta hacer la corazón pues te se añandúa. Se con la Yepo Hijagua de presidente, su hermano Yoyito y Cocorila de candidato. Pico. Sí, Yoyito candidato a presidente de 2003. Oscar Nicanor Duarte Fruto primero, segundo Yoyito, tercero Pedro Nicolás María Fadul Niela. Se mandó, Tercero. Entonces yo digo dentro mío, ¿por qué yo me voy a lanzar para ser otra vez segundo? Yo ya no quiero ser más segundo. No quiero ser diputado, no quiero ser senador. Yo quiero el poder de la República. Añemonguetalo, mitad. Yoyito, ni hermano, Efraín, esperamos socio, curieron para apoyo un nivel, lista 5 hasha. Gonzalo Quintana, Orendive. Se mandó a Gonzalo. Gonzalo Quintana, Orendive, Richard Ken, Aroña Monguetá, eso es fuera. Samío, se han ese problema y se dice que tú acá la lista, pero hay potas bella pues caponar las esta BM. Sapi areinte, oíro ya de apitebe, tenéis caraí, cuña caraíta, eja. Y catupriveche, güey, y guapovece, güey, oña tendevela y teléfono. A la upea y catula ya jupila la de presidente. Se nace el problema y acompaña a Juan Supe como vicepresidente de la República. Fue la primera vez en la historia del Partido Liberal que una persona dice que va a acompañar si hay una persona mejor posicionada para acceder, para capturar el poder de la República. Y ganamos. Yo no sé si hay en estos momentos dentro del partido, pero si no hay dentro del partido, busquemos en el stock de mercadería que se tenga. Si existe una persona extra partido, pero que tenga la ideología liberal y que pueda aglutinar la mayor cantidad de gente dentro del partido, fuera del partido y dentro del Partido Colorado. Porque la Colorado, así como te dije, el espectro político es amplio. El rojo no vota azul. El rosado puede votar. El blanco también. El celeste también. Y el azul vota liberal. Rojo, azul, ese es un voto cautivo, ese es un voto estructurado,
como decía al final Luis María Argaña, aunque sea patodona de lo mitad, J o botarla, la Oye, partido. botarla para todo, hombre. Pero oíla rosado, oíla blanco, oíla celeste. Pea vender, pe grupo, pea vender, joder por anduana. Más con la mejor candidato y que tu avanza o Huacá coñan de gobierno, o no se aguañan de país, poneite Paraguay, tape por Ari. Y ahí te voy a decir, si es dentro del espectro político, fulano, pero fuera del espectro político, podemos hacer un ejercicio y poner sobre la mesa el nombre de 4 o 5 personas. Vos le preguntás a la gente, ¿cuándo te vas a pescar? No podés llevar la carnada que vos querés, la más barata. Tenés que llevar la carnada que le gusta al pez. Y cuando vos vas a ir a una elección, no podés llevar al candidato que vos querés, porque es tu amigo, porque es tu socio, porque te va a dar comisión, porque te va a dar ministerio, porque te va a dar embajada. Negativo. Tenés que ponerle a una persona que tenga la confianza, el yerovía de la gente. ¿Cuál es el perfil entonces de un candidato potable, apetecible, necesario desde los ojos de la gente para el 2028? Va en la característica vaina. Primero la pueblo hoja y juyepeana de Caraí, vea. Carayo cuña Caraí. Hoy con árabe. Hoy cuajana lo mitad. Iragüe. Hoy cuajana lo mitad de mi cotere, hoy cuajana lo mitad de mi jacé. Tiene que ser una persona que hable y conozca el sentimiento del pueblo, que conozca, por ejemplo, el interior, que hable el guaraní. Tiene que ser para mí una persona con un nivel universitario, si es posible preparado, con algún curso en el extranjero, con manejo de idiomas y con un conocimiento exacto de la situación política, económica, de la geopolítica. Paraguay, vos me preguntaste tu primera pregunta, si tiene posibilidades. De ser portador de un futuro diferente al actual. Si yo te digo que durante toda la vida fuimos estigmatizados por el Chaco, si te digo que durante toda la vida nadie le dio importancia al Chaco, el primer paraguayo que dijo, porque Bernardino Caballero, Cándido Vareiro y José II de Cut, en los tratados de Cut-Quijarro, Acebal Tamayo, Benítez y Chazo, entregaron todo el Chaco a los bolivianos. Eso hay que decir a la gente. Hay que decir, durante los gobiernos de ellos teníamos un problema. Nosotros veníamos de una situación marasmática después de la guerra del 70. Vino Bolivia y nos exigió el Chaco. Entonces los gobiernos paraguayos, primero 1879 Cándido Vareiro, segundo 1886 Patricio Escobar, tercero 1985 González. Nosotros le entregamos a Bolivia la mitad del Chaco. Por eso que vinieron. La mitad del Chaco le entregamos. Por eso que vinieron. Entonces, al entregarle el Chaco, ahí viene. Entonces vos tenés que tener una persona con un perfil que conozca la geopolítica. Ese Chaco nuestro hoy puede ser el punto de unión del corredor bioceánico, zona central oeste, entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces, toda la producción del estado de Mato Grosso Sur, de Mato Grosso Norte, parte del estado de Paraná, Rondania y todo lo que está más arriba, cerca de la cuenca amazónica al oeste, puede perfectamente ser drenado a través del puente que se está haciendo entre Carmelo Peralta Mortiño, un ferrocarril que lleve la producción. Entonces, en vez de demorar 40, 45 días de llegar hasta las aguas profundas de Iquique, Mejillón, Antofagasta, en Chile, y ir ahí al Pacífico, hoy ese Chaco que nadie quería puede ser la ventana para el oeste. Ahí está la clave del progreso nacional, en el Chaco. Y si un presidente tiene conocimiento de geopolítica y sabe que en el Chaco tenemos productos orgánicos, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos litio, no en la misma cantidad que Argentina y Bolivia, pero tenemos litio para el futuro, para los vehículos eléctricos. Paraguay es un país que está llamado a ser una potencia, compañero. Lindo, lindo. Para eso necesitamos la democracia. Serio, debido a Porandú, donde hay portal de sincero Porandú, debido a Cosela de presidenta de Porandú, y ella pues hablan del programa de gobierno y na Porandú, donde entran candentes. Va, vean añeje numo, ahí sino que Oye, guapata. Ese es como Jesús. Viste que Jesús hacía sus milagros, doctor. Y después le decía a los perros, no le cuentes a nadie. Ni en mi cape. Hasta hoy se sabe. Callado. No.
Gitano la gente se me acerca, doctor, te lo digo transparentemente, vos sos mi amigo. Pero segunda ya decidí y te iba a ver. Pero me gusta a mí la política. Mi doctorado es en ciencias políticas y la economía me dio de comer a mí, ¿verdad? Pero vos sabes bien que la pasión mía es transformar la realidad. Yo soy un tipo peligroso para el status quo. Todo intelectual público como soy yo y como eres tú, somos personas que debemos ser, nuestro rol es ser peligroso para lo que existe. Por eso nos tienen marcado, digo año marcado, hace años marcado. Me Y gustan primera vez que me invitan a un programa. eh, Hace mucho tiempo que no me invitan a ningún programa. ¿por qué, che? Y te voy a contar después en privado, eso bueno, creo No, no, que no. sea necesario, pero Pero yo públicamente le dije acá a mi amigo, obedad hacia la mitad. Por eso le dije a mi señora, me voy a ir trajeado, porque la verdad que después, no sé, 7, 8 años que me invitan a un programa. y bueno, estoy rompiendo entonces una argelería La de los importante perros. es ya suspender la de programa, No, ya no, censurada. a febrero manda, por lo menos, a ver, piso 15 febrero manda. ¿Qué es la democracia para ti, doctor? Democracia tiene su origen en la palabra demos, pueblo, kratos, poder, poder del pueblo. La democracia, antiguamente los gobiernos eran feudales, era la voluntad. Para que vos creas, cuando se descubre América, en el año 1492, el Papa Alejandro VI Borgia, uno de los Borgia, él decía, esto es de Dios, la tierra de América. Y yo como Papa te doy a vos, a Fernando de Aragón y a Isabel de Castilla, yo te doy a vos en nombre de Dios, porque esa es la voluntad de Dios y porque vos ocupás ese cargo gracias a Dios. Entonces, son pretexto de una cuestión teocéntrica. Toda la decisión era fundada en base a reinados, a ¿cómo se llama?, emperadores posteriormente, y después aparece la democracia, y la democracia de a poco fue cambiando. La gente tenía que trabajar para defender un reino, una propiedad determinada, un feudo, y comenzaron a pedir dinero, ayuda, colaboración, y la gente comenzó a involucrarse, y hoy la democracia es lo mejor que le pudo pasar al mundo, en donde el pueblo delibera y toma sus decisiones de acuerdo a sus representantes. En el caso nuestro, el pueblo en unas elecciones generales, mal o bien, pero hay que respetar, es la decisión popular, elige a su presidente, elige a su senado, elige a sus diputados, a sus gobernadores, y tenemos que hacer. ¿Y qué es la democracia? Es gobernar con eficiencia, con participación ciudadana, con transparencia y con una acrisolada honestidad en el ejercicio de la función pública. Y eso hay en Paraguay. No. No hay participación. Yo, por lo que veo, existe participación en los gobiernos locales. Las municipalidades, por ejemplo, hacen permanentemente rendición de cuentas, audiencia pública de presupuesto, transparencia. Las gobernaciones, por lo menos en mi época, nosotros hacíamos. En el Congreso, algunos parlamentarios llaman, por ejemplo, para tratar ciertos y determinados temas. Ahora, por ejemplo, se decidió el traslado de Alicia Elisa Lynch al Panteón de los Héroes. Sí. Y es un tema que no se tuvo participación. Bella. Tomaron las decisiones amparado en una mayoría coyuntural. Y yo no digo que esté mal, pero no hubo participación. ¿Cuál es el mérito de Alicia Elisa Lynch para irse al Panteón de los Héroes? Por ejemplo. Claro. Volviendo un poco a lo que queremos, el futuro, ¿cuál es el modelo de desarrollo en la perspectiva económica? El modelo productivo que nos puede llevar al desarrollo. Paraguay ha sido históricamente un país agro, ganadero, forestal, exportador. La yerba mate fue durante mucho tiempo el oro verde. La yerba mate tuvo una incidencia muy importante en la comunidad europea al descubrirse América. Es muy anterior al té conocido hoy como té inglés que se llevó desde la India. La yerba mate era conocida en Europa muchísimo antes, te diré cerca de 200 años antes que el té. Esa hierba fue durante mucho tiempo el mayor caudal de ingreso para el Paraguay. Los jesuitas lo explotaron en su máxima condición. Después aparecieron el tanino. Se quita el tanino de los quebrachales del Chaco. Carlos Casado estableció justamente lo que te decía, una suerte de gueto
en el Chaco, donde extraía el tanino y vendía. Paraguay era campeón del mundo en exportación de tanino. Y el tanino se usa para las curtiembres. Y nosotros tenemos cuero, tenemos animales, tenemos tanino, pero nosotros le hacíamos el tratamiento de valor agregado a nuestro cuero. Le enviábamos el cuero para que en Europa, Italia, Inglaterra, el cuero sea trabajado y se hagan calzados, se hagan cintos, se hagan carteras, se hagan todo de cuero. Cuero paraguayo, tanino paraguayo, pero mano de obra de otro país. Nunca se tuvo la visión de industrializar. Y esa situación ya no puede seguir así. Ahora tenemos un periodo de lluvia, el río está creciendo, vamos a tener después periodo de sequía. Para mi gusto personal, el Paraguay no puede nomás ser un país agroganadero forestal exportador, sino que tiene que comenzar ese proceso de industrialización. Y para ello tenemos que utilizar nuestra energía que tenemos de Itaipú y Ciretá, el valor de nuestra mano de obra, que tenemos todavía un bono demográfico bastante importante de Paraguay, y comenzar un proceso lento de industrialización para hacer un mixturado, como dicen ustedes los que tienen formación de Brasil en portugués, entre la materia prima primaria y la secundaria o industrializada. Pero ¿y cómo hacer eso con una mano de obra poco calificada? Y capaz, No, mitad no le cuál, no entendéis. no, imponado. Es mayoría. Pero donde él ha votado o la mitad. Yo cuando fui gobernador, nosotros necesitábamos gente que haga soldadura ahí para las barcazas japonesas. Y en un rato se fue la gente de Sinafocal y le capacitó, le formó a la gente. ¿Vos aprendes por ahí? Y lógico, el paraguayo es un gran trabajador. El Eso paraguayo sí. es un gran trabajador. Yo no coincido cuando decía los de esa época funesta, realmente la década perdida de 1870 a 1880, porque pasábamos de revolución en revolución. Esa década decía que el paraguayo era inútil, que el paraguayo no trabajaba. Hasta que aparece un tal Barret. Y el Barret le dice, pero ¿cómo no va a trabajar? ¿Cómo no va a tener condiciones? ¿Sabe qué hicieron? Le trajeron a unos británicos de Lincolnshire. ¿Conoces el caso? No. Paraguay necesitaba trabajar la tierra y decía el paraguayo no sabe trabajar, el paraguayo no es agricultor, el paraguayo no hay coi, la gente no va a poseer bobinas de gente. Vamos a Inglaterra. Se van a Inglaterra y dicen, señores, vengan al Paraguay para explotar, tienen tierra gratis, tienen esto, tal. Vinieron unos granjeros teóricamente, pero en realidad eran todos joyeros y empresarios de negocio, pero ninguno de ellos agricultor. Vinieron acá y no pudieron trabajar. Y murieron algunos de ellos. ¿Estás viendo a Londres? No, Lincolnshire se ubicó en donde es actualmente Itapé, más o menos. Lincolnshire. Más o menos. Guaira. Ahí se le dio. O Sopalo, mira. Oye. No, sino que no había una política de acompañamiento. ¿Cómo es posible que los menonitas hayan venido y los menonitas conquistaron el Chaco? Los menonitas, después de la independencia del Paraguay, uno de los hechos más significativos en el desarrollo del Paraguay fue la presencia de los menonitas. No tenían absolutamente nada, no tenían agua, no tenían camino. ¿Quién les trajo? Gondra. Gondra y Eusebio Ayala. Le encontraron Y le recibió Eligio Ayala. Y ahí está el voto de quienes votaron en contra para que vengan los menonitas. ¿Afiliados a qué partido fueron los que votaron en contra para que vengan los menonitas? Diario de sesiones del Congreso. No, Lisandro Díaz León fue el que apoyó y fue el que presentó el proyecto en la Cámara de Senadores. Y el proyecto fue radicado por Eusebio Ayala. Eusebio Ayala fue el que presentó el proyecto de ley. Y muchos se opusieron. Hoy todo el mundo son padres de la presencia de los menonitas. Pero el que le trajo a los menonitas fue el gobierno liberal. Sí. ¿Por qué? ¿A los japoneses también o no? Los japoneses llegaban con Rafael Franco. Con Rafael. 36. 36. Los menonitas 20 y pico. 27. 27. Poquito antes de la guerra. Sí, diciembre del 27. Doctor, estamos llegando al final, pero ya le voy a tener a tiempo. Hablando de va a ya pota la oposición o topar con la candidato. Pero oye, un nihanga. ¿Cómo se va a hacer para tener lista única, etcétera, etcétera? Porque eso también es importante. ¿Cuál sería el método? Acá vinieron algunos ya candidatos, etcétera, y a todos les pregunto, ¿cuál sería el camino a seguir para llegar a un proyecto de nación y de desarrollo humano y salir de ese archipiélago de proyectos de poder? La mitad de Estado con el proyecto de poder.
tanto en el Partido Colorado como en la oposición. En el Partido Colorado también. En el Partido Colorado los proyectos de poder se resuelven a balazos, ¿no? Le matan argaña y eso, ¿verdad? Y a veces a los liberales a ustedes se les acusa que se tiran sillas de plástico, pero es la silla de plástico al lado de los balazos. No son nada. ¿Cómo hará la oposición democrática para el consenso? ¿Cuál sería tu opinión como expresidente? Mira, yo como médico estoy persuadido que no existe receta. No hay una enfermedad. Existen enfermos. Y cada enfermo es un caso particular. No se puede generalizar. Nosotros en nuestra época, se cosé, la presidente de la República. Hay cosea, jañe, monguetalo, mitad, cayujape, mango, huipete, jape, poliá, cachacajape, ere, añe, monguetalo, mitad. Muajela, Víctor Matecovio, doctor, Eric Coche, hermano, Andere Salva, Cueve, Oresí, Yuve, Guapu, Aves, hermano. Baela, Ande, Guarú, Federico. Ay, cosemos la presidente. San mío. Seguro Jaijú Federico, pero por él, Lugo, pero Tata, Ñande, Yara, Remimbo. Él es el enviado de Dios. Así te decía. Y sí, ya, Ojejuyepema no mitad. Ojejuyepema, esa es una palabra muy buena. Entonces vos tenés que buscar una persona que tenga el carisma de la gente. Yo creo que lo están convirtiendo en un mártir a este muchacho Prieto de Ciudad del Este. El propio gobierno lo está empujando. Claro, lo están convirtiendo en un mártir. Si él maneja bien su situación, Katia en la misma condición. Sí. Claro, dos mártires ya tenemos. Claro, ya tenés ya dos, ¿verdad? Entonces, yo personalmente presumo que la actitud del Eduardo Hirohito Nakayama Rojas de salirse del partido es un poco para desmarcarse de esta estigmatización que se tiene hacia la clase política. Y lastimosamente la oposición también tenemos los mismos errores que el Partido Colorado. No, claro, por eso. Pero Leila ya es otra cosa. Claro. Entonces, Ñandella y por ahora, tenía encuesta, y pupucubea, o llavea, moquete, erea, pero tenemos que buscar un mecanismo que nos permita designar a una persona que sea capaz. Para lo cual se requiere un programa de gobierno mínimo y un proyecto largoplacista de alternancia en el ejercicio del poder entre las fuerzas que forman parte. Pero siempre eligiéndole al que tiene mayor aceptación. Esa es la metodología, entonces. Vais a hacer allá. ¿Podrías darnos un mensaje final, doctor, para todos los candidatos, pero como estás en la oposición, va a recomendar eventualmente el que salga electo en el Ollaveva, en el lo que sea, en la votación? ¿Cómo es que se dijo la otra vez? Acá me dijo uno de los candidatos, encuesta auditada, me dijo uno. Sea cual fuere, ¿cuál sería tu mensaje, tu recomendación de expresidente? Yo lo que le digo es que jamás, nunca pueden ser priorizados los intereses personales a los altos intereses patrios. Siempre está primero la patria, después el partido, después el movimiento y último la persona. Si no existe una actitud de desprendimiento, va a ser muy difícil. En segundo lugar, la gente tiene que entender que al que no se adecua a este proyecto es funcional al Partido Colorado. Entonces hay que decir las cosas por su nombre. Dentro del Partido Liberal hay varios correligionarios nuestros que ya no merecen ser llamados correligionarios, que son cartistas, que actúan como cartistas, que piensan como cartistas y que en consecuencia operan y deben ser identificados como tales, como cartistas, como funcionales al partido de gobierno. Y buscar entre todos los que tienen buena voluntad y buena decisión, alguien que tenga como propósito llevar la bandera de tricolor rojo, blanco, azul e intentar un progreso, un desarrollo sostenible por los próximos 20, 30 años para sacarle al país de este marasmo económico en el cual estamos sumergidos. Estuvimos con el doctor Federico Franco, presidente, expresidente, pero siempre presidente, un activo del Paraguay, un patrimonio nacional. Lo que él ha dicho será condensado también en el futuro libro, que será también la historia del futuro, el Paraguay a partir del 2028. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido acá al diario 5 días y por haber accedido a la entrevista a la cual te he invitado.
Gracias, doctor, para vos, para Juan Pablo, para todos está, los acá buenos están, por acá amigos está que Juan Pablo. están trabajando acá y que hacen posible. Y para los jóvenes que también, vos los jóvenes allá, A te todos los invito jóvenes. a que mires. Sí, Acá el promedio de edad es 23 años más o sí, menos, le 23, veo. 24 años. Impresionante el activo que tiene 5 días. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y que Dios nos perdone.